Espíritu Santo, sana mis miedos más profundo y muéstrame los milagros de Dios en mi vida. Hay miedos que se sienten como un susurro constante dentro del alma, pero nadie los escucha excepto tú. Son esos miedos que cargas en silencio porque no sabes cómo explicarlos, porque no quieres preocupar a nadie, porque crees que un verdadero creyente debería ser más fuerte. Pero la verdad es que aún amando a Dios, aún buscando al Espíritu Santo, hay temores que se quedan escondidos en lo más profundo, y esos temores son los que más daño hacen. El miedo que guardas se convierte en una sombra que sigue cada paso, una sombra que se esconde detrás de cada decisión, detrás de cada oración, detrás de cada momento en que intentas avanzar. Y aunque nadie lo dice, muchos viven con esta misma lucha. El problema no es sentir miedo. El problema es cuando el miedo se convierte en un secreto que no compartes ni con Dios, porque una parte de ti piensa que ya deberías haberlo superado. Entonces comienzas a acumularlo, lo empujas hacia adentro, lo entierras debajo de tu fe, debajo de tu sonrisa, debajo de tu responsabilidad. Pero cuanto más lo escondes, más fuerte se vuelve. No porque tenga poder, sino porque opera en silencio, y el silencio del miedo es lo que más te desgasta. Hay momentos en los que intentas seguir adelante como si nada pasara, aunque tu interior esté lleno de grietas. Dices que estás bien, pero no lo estás. Dices que confías, pero hay noches en que la ansiedad se sienta al borde de tu cama. Dices que tienes paz, pero hay situaciones que te paralizan porque una parte de ti cree que no vas a lograrlo. No te falta fe, te falta sanidad. Son cosas diferentes. Dios no te juzga por temer. Te invita a traer ese miedo a su presencia para que Él lo transforme. Pero has aprendido a ocultarlo. Aprendiste a funcionar con miedo, a trabajar con miedo, a creer con miedo, a relacionarte con miedo, a dormir con miedo. Y llega un momento en el que el miedo ya no parece un visitante, sino un compañero no deseado. Sin darte cuenta, determina tus límites, tus reacciones y tus decisiones. Y es ahí donde el Espíritu Santo decide intervenir. Él no quiere que vivas con ese peso. Él no permitirá que un temor escondido robe lo que Dios escribió para ti. El Espíritu Santo no expone tu miedo para avergonzarte, sino para liberarte. No te pide valentía, te pide honestidad, porque mientras sigas escondiendo lo que te rompe, nunca podrás experimentar lo que te sana. Él quiere entrar justo en ese lugar donde tú mismo tienes miedo de mirar. Ese rincón emocional donde guardaste recuerdos que duelen, situaciones que no entendiste, palabras que te marcaron, pérdidas que te hicieron dudar, heridas que no cerraron. Cuando el miedo se vuelve un secreto, te rompe por dentro. Pero cuando ese secreto llega al Espíritu Santo, Él comienza a restaurarte desde adentro. Y este es el momento en que tu vida empieza a cambiar, no por lo que tú haces, sino por lo que permites que Dios haga. El lugar exacto donde el Espíritu Santo te encuentra cuando nadie más puede. Hay momentos en la vida en los que ni tus palabras alcanzan, ni tus fuerzas responden, ni tu mente coopera. Momentos en los que sientes que estás cayendo hacia adentro, como si una parte de ti se estuviera apagando sin hacer ruido. Intentas explicarlo, pero no encuentras cómo. Intentas orar, pero la oración no sale. Intentas distraerte, pero el peso vuelve. Es ahí, en ese lugar que nadie conoce, donde el Espíritu Santo te encuentra. Él no te busca en tus momentos más fuertes, no espera a que tengas las palabras correctas, ni que recuperes tu ánimo, ni que entiendas lo que te está pasando. El Espíritu Santo te encuentra exactamente donde tus fuerzas dejan de sostenerte. Él entra en el punto más profundo de tu vulnerabilidad, ese punto que tú mismo evitas porque temes desmoronarte si lo tocas.
ese lugar interno donde guardaste tu miedo más antiguo, tu herida más silenciosa, tu duda más persistente. Mientras otros ven tu apariencia, Él ve tu raíz. Otros escuchan tus palabras, Él escucha lo que tu alma calla. Otros notan tu cansancio, pero Él siente tu quebranto. Y no viene a juzgarte por llegar a este estado. Viene a encontrarte porque sabe que ya no puedes seguir sosteniéndote solo. Lo que nadie puede ver, Él lo ve con claridad. Lo que tú no puedes enfrentar, Él lo enfrenta contigo. Lo que tú crees imposible de sanar, Él lo toca con una ternura tan profunda que comienza a deshacer lo que el miedo construyó durante años. El Espíritu Santo te encuentra en el lugar donde el dolor te aisló, en el lugar donde dejaste de pedir ayuda porque pensaste que nadie entendería, en el lugar donde ya no esperabas que algo cambiara. Él entra sin pedir permiso porque sabe que tu silencio es un grito disfrazado. Sabe que tu calma es una batalla interna. Sabe que tu resistencia ya llegó a su límite. Y es en esa intersección entre tu agotamiento y su compasión donde ocurre el milagro. Él te toca desde dentro. No viene con ruido, no viene con presión, no viene con exigencias, viene con presencia. Una presencia que no te empuja, te sostiene, una presencia que no te exige valentía, te regala paz. Una presencia que no te cuestiona por qué temes, sino que te muestra que no tienes que enfrentarlo sin Él. Ese es el lugar exacto donde el Espíritu Santo te encuentra, en el punto en que creías haber perdido la sensibilidad espiritual, cuando en realidad estabas siendo preparado para sentirlo de una manera que nunca habías conocido. Él te encuentra cuando la esperanza está débil, cuando la fe está cansada, cuando el corazón está retraído. Te encuentra ahí porque ese es el lugar donde su obra es más profunda, más real y más necesaria. Y cuando Él te encuentra, no solo te sana, te revela que nunca estuviste solo. El miedo que aprendiste a normalizar, pero está robando tu paz. Hay temores que no llegaron de golpe. No aparecieron como un impacto traumático ni como un susto repentino. Se formaron lentamente, como una sombra que fue creciendo sin que te dieras cuenta. Se mezclaron con tu vida diaria, con tus rutinas, con tus pensamientos. Y un día, sin saber exactamente cuándo, dejaste de verlos como miedo y comenzaste a verlos como parte de ti. Estos miedos normalizados son los más peligrosos porque ya no los reconoces como invasores, se vuelven hábitos emocionales, reacciones automáticas, formas de pensar que parecen lógicas, aunque están drenando tu paz sin que lo notes. Son los miedos que te hacen decir frases como «yo soy así», cuando en realidad no eres así, solo aprendiste a vivir herido. Son los miedos que te frenan sin que lo percibas, porque ya se volvieron parte del paisaje interno de tu corazón. Tal vez aprendiste a temer al rechazo porque en tu pasado te abandonaron. Tal vez aprendiste a temer el fracaso porque una vez te humillaron. Tal vez aprendiste a temer la soledad porque hubo una etapa en la que nadie te sostuvo. Tal vez aprendiste a temer confiar porque confiaste en quien no merecía tu alma. No naciste con esos miedos, los adoptaste para sobrevivir, pero ahora te están robando la vida que Dios quiere darte. El Espíritu Santo ve lo que tú ya no notas. Él distingue entre tu verdadera identidad y la identidad que el miedo trató de construir en ti. Él conoce la versión auténtica de tu corazón, esa versión que la vida intentó silenciar. Y cuando Él pone su luz sobre estos miedos normalizados, no lo hace para exponerte, sino para liberarte, porque la luz del Espíritu no acusa, revela, y al revelar, sana. Él te muestra que el miedo que considerabas normal es en realidad un ladrón silencioso. Te roba la paz mientras duermes. Te roba la confianza mientras avanzas. Te roba la claridad mientras decides. Te roba la alegría mientras vives.
Y, sin darte cuenta, has construido límites basados no en la voz de Dios, sino en la voz del temor. Pero aquí viene la verdad que puede transformar tu vida. Lo que se volvió parte de ti no nació contigo, lo aprendiste. Y si lo aprendiste, el Espíritu Santo puede deshacerlo. Él puede separar lo que es tuyo de lo que no lo es. Puede mostrarte qué pensamientos vienen de tu herida y cuáles vienen de Dios. Puede enseñarte cómo caminar sin ese peso, cómo pensar sin esa distorsión, cómo sentir sin ese filtro de temor que ha moldeado tus decisiones. La obra del Espíritu no es solo consolarte, es restaurarte, es devolverte la versión pura de tu alma, aquella que no vive a la defensiva, aquella que no se encoge ante el futuro, aquella que no se paraliza ante la duda. Él quiere que vuelvas a mirar la vida sin la sombra del miedo que normalizaste. Lo que se volvió normal para ti nunca fue normal para Dios. Por eso Él ha venido a recuperarte. Cuando tu corazón dice, tengo fe, pero tu mente sigue temblando. Hay una batalla silenciosa que pocos admiten, pero casi todos viven. Es ese momento en el que tu corazón declara que confía en Dios, pero tu mente sigue creando escenarios de miedo. Tu espíritu proclama que Dios es fiel, pero tus pensamientos siguen imaginando todo lo que podría salir mal. Este conflicto no significa falta de fe. Significa que tu alma está dividida entre lo que sabe de Dios y lo que ha vivido en la tierra. Dices, Señor, confío en ti. Pero al mismo tiempo tu mente comienza a temblar con preguntas que no quieres formular. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si vuelve a doler? ¿Qué pasa si vuelvo a perder? ¿Qué pasa si no puedo soportarlo? Entre la fe que profesas y el miedo que sientes, se forma un puente frágil que piensas que en cualquier momento puede romperse. Y te preguntas si Dios está decepcionado de ti. Pero Él no está decepcionado, está cerca, más cerca de lo que crees. El Espíritu Santo no se aparta cuando tu mente tiembla, Él se acerca más. Él sabe que este temblor no viene de incredulidad, sino de heridas que aún no han sido completamente sanadas. Él conoce los recuerdos que tu mente activa y que tu corazón intenta apagar. Conoce las voces que se levantan cuando intentas avanzar. Conoce los temblores que no muestras, pero que te acompañan en los momentos más decisivos. Este conflicto interno es el resultado de una vida donde has visto cosas que no esperabas ver, donde has cargado pesos que nunca debiste cargar, donde has recibido golpes que no imaginabas enfrentar. Y aunque tu corazón se ha mantenido fiel a Dios, tu mente todavía recuerda lo que te quebró. Eso no te hace débil, te hace humano. Y es ahí, exactamente ahí, donde el Espíritu Santo comienza su obra más profunda. Cuando tu mente tiembla, Él no te exige que la controles. Él te invita a traer ese temblor a su presencia. Él no te pide que calles tus dudas, te pide que se las entregues. Él no te pide que finjas seguridad, te pide honestidad. Él sabe que la fe no es la ausencia de miedo. Es elegir a Dios en medio del miedo. Y cuando tu corazón dice sí y tu mente dice tengo miedo, Él toma ese desequilibrio y comienza a estabilizarte desde dentro. La fe que se mantiene firme en el corazón mientras la mente tiembla es una fe que Dios honra, porque no nace de la certeza emocional, nace de la rendición espiritual. Y en esa rendición, el Espíritu Santo toma tu mente temblorosa y la llena de paz. No una paz que elimina el miedo de inmediato, sino una paz que te sostiene mientras Él lo sana. Este es el camino donde tu mente aprende a seguir a tu corazón, donde tu corazón toma la delantera porque escucha la voz del cielo mientras tu mente todavía recuerda la voz del pasado. Poco a poco, sin presión, Él alinea ambas partes hasta que el temblor disminuye y la confianza aumenta. No estás dividido, estás en proceso, y en ese proceso
Dios no te suelta. El Espíritu Santo no te exige valentía, te regala fortaleza. Has vivido pensando que Dios espera que seas fuerte. Creíste que debías demostrar valentía para que el cielo se moviera a tu favor. Pensaste que si mostrabas inseguridad, Dios se decepcionaría de ti. Pero la verdad es completamente distinta. El Espíritu Santo no está esperando que seas valiente, está esperando que permitas que Él sea tu fortaleza. La valentía es humana, la fortaleza es divina. La valentía nace de tu carácter. La fortaleza nace de la presencia de Dios en tu interior. Por eso el Espíritu Santo no te pide que seas fuerte por tu propia cuenta. Él sabe que tu historia, tus heridas, tus pérdidas, tus memorias han agotado tu energía. Él sabe que tus fuerzas humanas ya no alcanzan para enfrentar lo que estás viviendo. No te exige producir lo que no tienes. Él viene a darte lo que te falta. Hay una diferencia profunda entre esforzarte para no temer y descansar en el poder de Dios. Cuando intentas ser fuerte por ti mismo, todo se vuelve más pesado. Cada decisión te drena, cada avance te cansa, cada paso requiere una energía que ya no tienes. Pero cuando el Espíritu Santo te regala fortaleza, esa fortaleza no depende de tu ánimo, ni de tu pasado, ni de tus emociones. Depende de su poder que no se agota. Él entra en lo más frágil de tu alma y comienza a levantar lo que estaba caído. No te dice, sé valiente. Te dice, déjame sostenerte. No te dice, supera tu miedo. Te dice, cárgalo conmigo. No te dice, deja de sentir. Te dice, no estás solo mientras sientes. Él no se mueve cuando tú eres fuerte. Se mueve cuando tú te entregas. El Espíritu Santo conoce la versión de ti que fuiste antes del miedo. Conoce la fuerza que una vez tuviste cuando no vivías cargando heridas ajenas. Conoce tu verdadera identidad, esa que el temor ha distorsionado. Y Él viene a devolverte esa esencia, no por tu habilidad de resistir, sino por su capacidad de restaurarte. La fortaleza del Espíritu no te hace insensible, te hace estable, no elimina inmediatamente el miedo, te da la firmeza para no ceder ante él, no borra tus recuerdos, te da un sentido nuevo de confianza para enfrentarlos. Es una fortaleza que no cambia según el día, ni según el problema, ni según la emoción. Es una fortaleza constante, profunda, interior. Cuando la recibes, no sientes que tienes que esforzarte para seguir, sientes que puedes respirar otra vez. Sientes que algo dentro de ti se levanta sin que tú lo empujes. Sientes que hay un apoyo invisible bajo tus pasos. Sientes que puedes avanzar incluso cuando el miedo intenta detenerte. Dios no espera valentía de ti, espera entrega, porque en esa entrega Él pone en ti una fortaleza que jamás podrías producir por tu cuenta, y esa fortaleza es la que te sostendrá mientras Él sana cada miedo que guardaste por años. Como el Espíritu Santo sana lo que tú nunca supiste explicar. Hay heridas que nunca aprendiste a poner en palabras, dolencias internas que no tienen nombre, solo peso. Recuerdos que no sabes describir porque no fueron un solo momento, sino una acumulación silenciosa de pequeñas fracturas emocionales. Hay dolores que se quedaron en tu cuerpo, aunque tu mente los olvidó. Hay experiencias que marcaron tu alma sin dejar una historia clara que puedas contar. Y por eso, cuando intentas hablar con Dios, no sabes por dónde empezar. No entiendes exactamente qué te pasa, solo sabes que te duele. El Espíritu Santo sí entiende lo que tú no puedes explicar. Él conoce la emoción detrás del silencio, conoce la memoria detrás de la confusión, conoce la herida detrás del comportamiento. Él sabe interpretar cada suspiro frustrado, cada lágrima inesperada, cada reacción que tú mismo no comprendes.
Él lee tu corazón de una forma que tú nunca has podido leerlo. Y por eso su obra sanadora no depende de tus palabras. Depende de su discernimiento perfecto. Hay partes de ti que aprendiste a ocultar incluso de ti mismo. Emociones que guardaste porque no querías parecer débil. Dolor que escondiste porque nadie te enseñó a procesarlo. Miedos antiguos que enterraste porque no tenías a quien contárselos. Y aunque creíste que mantenerlos lejos era una forma de protegerte, se convirtieron en capas internas que afectan cómo piensas, cómo reaccionas, cómo amas, cómo oras, cómo te ves a ti mismo. El Espíritu Santo entra justo en esas capas. Entra sin necesidad de explicaciones, entra sin que tengas que recordar detalles, entra sin que tengas claridad de lo que te pasa. Él no necesita que lo entiendas, necesita que te abras, porque su sanidad no depende de tu análisis, depende de tu rendición. Él no te pide que describas tu trauma, te pide que le permitas tocarlo. Cuando Él sana lo inexplicable, comienzas a sentir alivio antes de poder comprender por qué. De pronto te das cuenta de que ya no reaccionas con la misma intensidad ante ciertos pensamientos. Notas que hay recuerdos que ya no te paralizan. Descubres que la ansiedad disminuye sin haber tenido una conversación específica al respecto. La sanidad del espíritu no siempre se siente como una revelación. Muchas veces se siente como un deshielo, algo que se derrite lentamente, algo que deja de apretarte el pecho, algo que deja de controlar tus noches. Esa sanidad profunda también corrige emociones que estaban confundidas. El miedo que sentías en situaciones que no lo ameritaban comienza a perder fuerza. La inseguridad que parecía parte de tu personalidad empieza a desvanecerse. La tristeza que parecía permanente se convierte en sensibilidad, no en dolor. El Espíritu Santo reordena lo interno de una manera que tú jamás podrías lograr con tu mente. Porque esto no es un proceso psicológico, es un proceso espiritual. Él está tocando la raíz, no el síntoma. Él está sanando desde dentro, no desde fuera. Él está reconstruyendo tu corazón en áreas que tú ni siquiera sabías que estaban rotas. Y cuando Él termina, todo en tu vida empieza a alinearse sin que tú tengas que forzarlo. Esta es la evidencia más profunda de su amor. Sana incluso lo que no sabes nombrar. Los miedos que son herencia, lo que viste, lo que viviste, lo que aprendiste. Hay miedos que no nacieron contigo, no surgieron de una experiencia propia ni de una caída personal. Son miedos que heredaste sin darte cuenta. Miedos que se formaron mientras crecías, mientras observabas, mientras aprendías a sobrevivir en un ambiente donde otros también estaban heridos. Lo que viste, lo que escuchaste, lo que viviste, moldeó tu manera de sentir. Y sin saber cómo, ciertas inseguridades se convirtieron en parte de tu identidad, aunque nunca fueron tuyas. Tal vez creciste viendo a alguien temer siempre al futuro, y ese temor se volvió la forma natural de mirar la vida. Tal vez viste discusiones constantes y aprendiste a temer el conflicto, no porque tú fallaras, sino porque tu alma absorbió el ambiente. Tal vez viste a alguien vivir preocupado por el dinero y tu corazón adoptó esa ansiedad como si fuera una regla universal. Tal vez viviste rechazo y aprendiste a anticiparlo. Tal vez creciste rodeado de gritos, silencios, abandonos, opresiones que enseñaron a tu corazón a vivir en alerta. Son miedos heredados. No pedagógicos, sino emocionales. Información que tu alma guardó sin permiso. Señales que tu cuerpo memoriza, aunque tu espíritu quiera desconectarse de ellas. Y lo más peligroso es que, al crecer, empiezas a creer que esos miedos son parte de tu personalidad. Comienzas a decir, yo soy así, siempre he sido así, así reacciono yo.
Pero el Espíritu Santo te revela una verdad profunda. No eres así. Solo aprendiste a vivir bajo un miedo que no te pertenece. El Espíritu Santo entra en este terreno con una sensibilidad incomparable. Él conoce la historia emocional de tu familia. Conoce las heridas que se fueron pasando de generación en generación como cadenas invisibles. Conoce las voces que marcaron tu infancia, las miradas que te hicieron dudar, las ausencias que te enseñaron a protegerte más de la cuenta. Y cuando Él toca estos miedos heredados, no solo está sanando tu vida, está cortando ciclos antiguos para que no continúen en ti. Su obra va más allá de tu historia, va hacia atrás, hacia emociones que absorbiste cuando ni siquiera sabías hablar, hacia las heridas de quienes te criaron, hacia los patrones emocionales que imitaste sin querer. Él no viene a culpar a nadie, viene a liberarte, porque el miedo heredado no se sana con lógica, se sana con revelación. Se sana cuando el Espíritu te muestra que tu ADN espiritual no tiene espacio para cadenas, sino para propósito. Él comienza a separar lo aprendido de lo verdadero, lo emocional de lo espiritual, lo heredado de lo diseñado. Te muestra quién eres más allá de lo que viste. Te muestra quién eres más allá de lo que viviste. Te muestra quién eres más allá de lo que te enseñaron a temer. Y cuando ese miedo heredado se rompe, algo profundo sucede. Te sientes más ligero sin haber hecho esfuerzo. Te sientes más libre sin haber cambiado de entorno. Te sientes más tú sin haber luchado por demostrar nada. Porque la liberación del Espíritu no se siente como un mérito, se siente como un regreso. Regresas a la versión de ti mismo que Dios imaginó antes de que la vida te enseñara a temer. Lo que heredaste ya no te define. Lo que el Espíritu Santo sana, sí. Cuando el miedo se convierte en un ídolo sin que te des cuenta. El miedo no siempre llega para asustarte. A veces llega para gobernarte. En silencio, sin aviso, se sienta en el trono de tus decisiones. Te dice qué evitar, qué callar, qué posponer, qué esconder. Y lo más peligroso es que este proceso suele pasar tan sutilmente que no lo notas. De pronto, sin intención, el miedo empieza a dominar tu vida más de lo que lo hace Dios. Y aunque jamás lo dirías con palabras, tu conducta revela la verdad. El miedo se volvió un ídolo. Un ídolo no es solo algo que adoras, es algo que determina tus pasos, algo que tiene más influencia sobre tus decisiones que la voz del Espíritu Santo. Y cuando el miedo se convierte en ese algo, comienza a controlar tu futuro en lugar de permitir que Dios lo guíe. Te convence de que protegiéndote estás siendo sabio, cuando en realidad estás siendo limitado. Te hace creer que postergar es prudencia, cuando es temor. Te hace pensar que evitar riesgos es discernimiento, cuando es inseguridad disfrazada. El miedo ídolo te hace creer que te está salvando cuando en realidad te está encarcelando. Te convence de que no quieres fallar, cuando lo que en verdad temes es intentarlo. Te mantiene atrapado en círculos, prometiendo seguridad mientras roba tu propósito. Y sin que lo notes, empiezas a obedecer más al miedo que a Dios. Cancelas oportunidades, censuras tus sueños, silencias tu voz. Te vuelves cauteloso en exceso. Y lo más alarmante, modificas quién eres para no despertar aquello que temes. Pero el Espíritu Santo no se queda observando como un falso trono, gobierna tu corazón. Él llega con autoridad y verdad, no para condenarte, sino para liberarte. Te muestra cómo el miedo se infiltró en tus pensamientos. Te revela cuándo tomaste decisiones basado en él. Te expone las mentiras que aceptaste como sabiduría espiritual. Y lo hace con tanta claridad que no te queda duda de que algo dentro de ti necesita ser destronado.
Cuando Él te revela este ídolo, no lo hace para que sientas culpa, sino para que recuperes tu libertad, porque ningún hijo de Dios fue diseñado para ser guiado por el miedo. Fuiste creado para ser guiado por el Espíritu. Él no te empuja a ignorar la realidad, pero sí te libera de estar sometido a ella. Él te recuerda que la seguridad no viene de evitar riesgos, sino de caminar con Dios incluso en lo incierto. Él destrona el miedo y vuelve a entronar la paz. Y algo extraordinario sucede cuando el miedo pierde su posición dominante. Tu visión se aclara, tu voz se fortalece, tu propósito respira, tu espíritu se ensancha, recuperas caminos que habías cerrado, recuperas sueños que habías enterrado, recuperas valentía que creías perdida, porque lo que te detenía no era falta de capacidad, era la influencia de un miedo que había crecido demasiado dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo derriba ese ídolo, tu vida ya no se mueve en círculos. Empieza a avanzar con dirección, con libertad, con fe que se siente real, y descubres algo sorprendente. La vida que temías vivir era la vida que estabas llamado a experimentar. El milagro que Dios hace primero dentro de ti antes de hacerlo a tu alrededor. Muchos esperan que el milagro llegue desde fuera, esperan que cambie la situación, que se abra la puerta, que se resuelva el problema, que aparezca la respuesta, que algo externo confirme que Dios está obrando. Pero los milagros más grandes, los más profundos, los más transformadores, no comienzan afuera, comienzan dentro de ti. Y es ahí donde el Espíritu Santo realiza la obra que sostiene todo lo que viene después. El milagro interno suele ser invisible al principio. No tiene sonido, no tiene luz, no tiene aplausos. Se siente como una calma inesperada en medio de una tormenta que aún no termina. Se siente como un pensamiento nuevo que contradice años de temor. Se siente como una esperanza suave que sobreviene sin explicación. Se siente como un alivio sutil que aparece antes de que el problema desaparezca. Es el Espíritu Santo actuando donde nadie más puede ver. Antes de que Dios cambie tu entorno, cambia tu interior. Antes de mover circunstancias, mueve tu corazón. Antes de abrir caminos, abre tu entendimiento. Antes de transformar tu vida, transforma tu percepción. Porque lo que Dios hace fuera de ti no puede sostenerse si dentro de ti aún hay miedo, ansiedad, confusión o heridas abiertas. El milagro externo necesita un recipiente sano. Por eso el primer milagro ocurre en tu alma. Este milagro interno se manifiesta cuando te das cuenta de que ya no reaccionas igual ante lo que antes te aterraba. Cuando descubres que tu corazón se siente más estable aunque la situación no haya cambiado. Cuando sientes que la paz aparece antes que la solución. Cuando empiezas a confiar sin tener todas las respuestas. Ese es el verdadero milagro. No el que cambia el mundo a tu alrededor, sino el que cambia tu mundo interno. El Espíritu Santo opera con precisión. Él sabe qué parte de ti debe sanar para que puedas recibir lo que Dios quiere darte. Sabe qué pensamientos deben renovarse antes de que puedas avanzar. Sabe qué heridas deben cerrarse antes de que puedas sostener la bendición que pediste. Él no está retrasando tu milagro. Está preparándote para no perderlo cuando llegue. Y muchas veces, cuando el milagro interno se completa, el externo llega casi sin esfuerzo, porque tu corazón ya está alineado, ya no luchas contra el proceso, ya no temes al futuro, ya no cargas inseguridades que sabotean lo que Dios quiere hacer. Descubres que el milagro siempre había estado en camino, pero Dios primero quería que tu alma estuviera lista para caminar en él sin destruirse en el proceso. Este milagro interior es la señal más real de que Dios está obrando. No es emocionalidad, no es sugestión, es transformación espiritual.
Es el Espíritu Santo tocando cosas dentro de ti que ninguna persona, ningún consejo, ninguna motivación podría tocar. Y cuando Él completa ese milagro en ti, lo que ves afuera ya no determinará tu fe. Tu fe determinará cómo ves lo que sucede afuera, cómo reconocer los milagros pequeños que nunca supiste ver. Hay personas que oran por un milagro sin darse cuenta de que ya están rodeadas de varios. No porque Dios no esté obrando, sino porque el miedo, la ansiedad y la preocupación nublan la visión espiritual. Cuando tu alma vive en alerta constante, tu mirada se enfoca solo en lo que duele, en lo que falta, en lo que todavía no ha cambiado. Y en ese estado, los milagros pequeños pasan desapercibidos. Milagros reales, milagros diarios, milagros silenciosos. Milagros que Dios usa para prepararte para los grandes. El Espíritu Santo quiere despertar tus ojos para que veas lo que siempre estuvo ahí. Porque un corazón lleno de temor tiende a ver amenazas donde Dios está colocando señales. Tiende a ver retrasos donde Dios está creando protección. Tiende a ver ausencia donde Dios está moviendo piezas que aún no comprendes. Por eso Él abre tu percepción antes de abrir tu camino. Los milagros pequeños no siempre se sienten sobrenaturales. A veces se sienten como una fuerza inesperada para levantarte una mañana en la que creías que no podrías continuar. A veces se sienten como una conversación que llega justo cuando estabas a punto de rendirte. A veces se sienten como una idea que ilumina lo que antes estaba oscuro, o como una paz que baja a tu corazón sin razón lógica. Hay milagros que se disfrazan de coincidencias. Hay milagros que llegan como silencios que te protegen. Hay milagros que se manifiestan como puertas cerradas para evitarte un daño. Hay milagros que empiezan cuando Dios no permite lo que tú querías, porque Él sabe lo que tú no sabes. Si solo buscas lo espectacular, te perderás lo esencial. El Espíritu Santo te enseña a interpretar lo que antes ignorabas. Te muestra que un día sin ansiedad ya es un milagro. Que una oración que te salió sin esfuerzo ya es un milagro. Que una lágrima que alivió tu alma ya es un milagro. Que ese pensamiento de esperanza que apareció después de tantos días oscuros ya es un milagro. Que el simple hecho de seguir aquí, escuchando la voz de Dios, ya es un milagro. Cuando tus ojos espirituales se abren, descubres que Dios no aparece solo en momentos grandes, aparece en detalles pequeños que preparan tu camino. Cada paso que diste cuando tenías miedo fue un milagro. Cada decisión que tomaste cuando sentías inseguridad fue un milagro. Cada vez que seguiste creyendo, aunque tu cuerpo temblara, fue un milagro. Cada día que no te quebraste completamente, aunque estabas al borde, fue un milagro. Y cuando reconoces los milagros pequeños, no necesitas que Dios haga algo enorme para creer que Él está contigo. Tu percepción cambia, tu corazón se vuelve sensible, tu fe se fortalece y la ansiedad pierde terreno porque ya no vives mirando lo que falta, sino agradeciendo lo que ya está sucediendo. Los milagros grandes no se disfrutan sin esta sensibilidad. Ver lo pequeño es la preparación para sostener lo grande. El día en que tu fe abre los ojos y tu miedo pierde territorio. Hay un momento en la vida espiritual que no siempre notas cuando llega, pero cambia por completo la forma en que caminas. No es un día explosivo ni un evento emocional intenso. Es un día silencioso, interno, profundo. Un día en el que tu fe, aún temblorosa, abre los ojos y mira algo que antes no podías ver. Ese día, tu miedo pierde territorio sin que necesites pelear, pierde fuerza sin que tengas que gritar, pierde dominio sin que tengas que demostrar nada, porque ese día tu fe ve claramente lo que Dios ha estado haciendo mientras tú temías sin entender.
La fe no siempre abre los ojos cuando tu vida mejora. Muchas veces abre los ojos antes de que nada cambie. Abre los ojos cuando decides confiar aún sin entender. Abre los ojos cuando eliges creer sin sentir. Abre los ojos cuando estás cansado, pero sigues diciendo, Espíritu Santo, no me sueltes. Y en ese instante, tu fe comienza a ver desde arriba lo que tu miedo solo veía desde abajo. Tu miedo veía gigantes. Tu fe ve a Dios. Tu miedo veía caos. Tu fe ve propósito. Tu miedo veía demora. Tu fe ve preparación. Lo sorprendente es que nada externo cambia ese día, pero tú cambias por dentro. La incertidumbre sigue ahí, pero ya no te aplasta. El futuro sigue sin definirse, pero ya no te paraliza. Tu historia sigue teniendo capítulos difíciles, pero ya no te defines por ellos. Algo en tu espíritu se reordena. Tu corazón toma una postura diferente y ese cambio interno hace que el miedo pierda la autoridad que tenía sobre ti. El Espíritu Santo es quien produce este despertar. Él es quien toma tu fe agotada y la ilumina. Él es quien toca tu percepción para que puedas ver lo que antes estaba cubierto por la preocupación. Él es quien te recuerda que Dios no dejó de actuar aunque tú dejaste de sentir. Él es quien te muestra que cada lágrima, cada silencio, cada noche larga, cada momento de duda estaba siendo utilizado por Dios para levantar algo más fuerte en ti que los temores que te habían gobernado. Ese día, cuando la fe abre los ojos, no desaparecen todos los miedos, pero se reubican. Dejan de estar al frente y pasan atrás, dejan de ser guía y se convierten en ruido lejano. Dejan de tener la última palabra, dejan de manipular tus decisiones. Es como si tu alma recordara quién es Dios, con una claridad que tu mente no había tenido en mucho tiempo. La fe no elimina el miedo de inmediato, pero le quita el derecho de gobernarte. El miedo puede seguir levantándose, pero ya no te controla. Puede susurrar, pero ya no te dirige. Puede asustarte, pero ya no te frena. Porque ese día tu fe aprendió a mirar no lo que pasa, sino quién está contigo. Y cuando tu fe ve, tu corazón respira diferente. Tus pasos se vuelven más firmes. Tu espíritu se siente más ligero. Descubres que el miedo nunca fue tan grande como parecían tus noches. Lo que crecía no era el miedo, era tu cansancio. Y lo que ahora crece no es la ausencia del miedo, es la presencia del Espíritu Santo sosteniéndote desde dentro. Ese es el día en que empiezas a caminar, no como alguien huyendo del miedo, sino como alguien moviéndose hacia los milagros que Dios ya preparó. El Espíritu Santo como defensor, cuando el miedo te acusa y Dios te reivindica. El miedo no solo asusta, acusa. Te habla como si conociera tu final. Te señala tus debilidades como si fueran sentencias. Te repite tus errores como si fueran identidad. Te recuerda tus fallas como si fueran profecías. El miedo no te habla del futuro. Te habla de tus heridas. Y lo hace con una voz que intenta sonar lógica, pero está llena de mentiras disfrazadas de prudencia. El miedo te dice que no eres suficiente. Te dice que fallarás otra vez. Te dice que nadie te sostendrá si te atreves a avanzar. Te dice que no mereces cosas buenas. Te dice que Dios está cansado de ayudarte. Te acusa de no tener fe, aun cuando te ha visto luchar cada día por mantenerla viva. Te acusa de ser débil, aun cuando has resistido más de lo que cualquiera imagina. Te acusa de no cambiar, aun cuando tu alma está en proceso de sanidad. Pero cuando el miedo te acusa, el Espíritu Santo se levanta como tu defensor. Él no se queda callado escuchando mentiras que intentan robar tu destino. Él no permite que una voz que no viene de Dios determine quién eres o en qué te convertirás. Él responde a cada acusación con verdad. No una verdad mental, sino una verdad que desciende a tu espíritu como una defensa divina imposible de ignorar. Cuando el miedo dice que no puedes,
El Espíritu Santo recuerda el propósito que Dios depositó en ti. Cuando el miedo dice que eres frágil, Él te muestra su fortaleza. Cuando el miedo dice que estás solo, Él te rodea con su presencia hasta que tu alma lo siente. Cuando el miedo dice que fallarás, Él te recuerda todas las veces que Dios te sostuvo. Cuando el miedo te llama incapaz, Él te recuerda que Dios te llamó antes que tus temores. Su defensa no se basa en tus logros, se basa en la identidad que Dios ya definió sobre ti. Él no argumenta con el miedo desde tu pasado, lo confronta desde tu destino. El Espíritu Santo no te defiende con explicaciones, te defiende con revelación. Te revela quién eres, te revela quién es Dios, te revela lo que el enemigo intenta ocultar bajo capas de ansiedad y duda. El miedo intenta convencerte de que eres vulnerable, pero el Espíritu Santo te muestra que eres amado. El miedo intenta mostrarte tu debilidad, pero el Espíritu Santo te muestra que su poder se perfecciona en esa debilidad. El miedo intenta encerrarte, pero el Espíritu te abre caminos. El miedo intenta humillarte, pero el Espíritu te reivindica. Él te recuerda que la voz que guía tu vida no es la del temor, es la del Dios que te escogió con intención. Y cuando esa defensa divina se activa, algo empieza a cambiar dentro de ti. Ya no crees tan fácilmente las mentiras del miedo. Ya no te defines por tus inseguridades. Ya no aceptas pensamientos que antes te parecían inevitables. Sientes un respaldo espiritual que te permite respirar con libertad. Es como si una autoridad mayor entrara en la habitación de tu mente y pusiera en silencio toda acusación falsa. El miedo acusa, el Espíritu Santo te reivindica, y cuando Dios te reivindica, ninguna mentira puede seguir gobernando tu vida. La nueva identidad que nace cuando el Espíritu sana tu miedo más viejo. Hay un miedo en tu vida que no es reciente, es antiguo. Ha estado contigo tanto tiempo que creíste que formaba parte de tu personalidad. Estabas convencido de que eras así, de que actuabas así, de que reaccionabas así porque así eras tú. Pero no era tu esencia, era tu herida, era tu memoria, era tu mecanismo para sobrevivir. Ese miedo viejo moldeó tu forma de pensar, tu forma de amar, tu forma de relacionarte, tu forma de enfrentar oportunidades y tu forma de ver a Dios. Y cuando el Espíritu Santo toca ese miedo, algo profundo comienza a suceder dentro de ti. No un cambio superficial, un renacimiento. Cuando el miedo más viejo cae, tu identidad real comienza a levantarse. Una identidad que el dolor te había ocultado. Una identidad que el rechazo había distorsionado. Una identidad que la ansiedad había apagado. Una identidad que los recuerdos habían ensombrecido. El Espíritu Santo no solo te libera del miedo, te devuelve la versión de ti que existía antes de que ese miedo tomara control. Esa nueva identidad no es nueva para Dios, es nueva para ti. Es quien Él vio cuando te formó. Es quien Él imaginó cuando te llamó. Es quien Él diseñó antes de que la vida te golpeara. Y cuando ese diseño reaparece, descubres que hay cosas que siempre estuvieron dentro de ti, pero no habían podido salir porque el miedo las tenía encadenadas. Descubres valentía sin forzarla, descubres paz sin buscarla compulsivamente, descubres estabilidad emocional sin necesidad de fingirla. Cuando el Espíritu sana tu miedo más viejo, tus decisiones cambian. Ya no decides desde la inseguridad, decides desde la confianza. Ya no actúas desde la defensa, actúas desde la libertad. Ya no esperas que te lastimen, esperas que Dios te sostenga. Ya no dudas de tu propósito. Empiezas a caminar hacia Él con una seguridad que nunca habías tenido. La identidad renovada también transforma cómo te ves. Te miras sin desprecio, te miras sin dolor, te miras sin juicio, te miras sin interpretar tu valor desde tus heridas.
El Espíritu Santo te enseña a verte como Dios te ve, no como alguien marcado por el miedo, sino como alguien marcado por la presencia, no como alguien limitado por el pasado, sino como alguien equipado para el futuro, no como alguien roto, sino como alguien reconstruido, con un propósito claro. Y esa identidad nueva comienza a manifestarse en gestos cotidianos. Te levantas con más esperanza, respiras con más calma. No te asustas por pensamientos que antes te paralizaban. No huyes de conversaciones que antes evitabas. No retrasas decisiones que antes te parecían imposibles. La identidad renovada no se siente como un cambio repentino. Se siente como un regreso. Regresas a ti, regresas a Dios, regresas a la vida que el miedo te había robado. El Espíritu Santo no solo quita el miedo, quita la máscara que el miedo te obligó a usar, y debajo de esa máscara aparece alguien fuerte, amado, capaz, estable, valiente, sensible y lleno del diseño divino para el cual fuiste creado. Esa nueva identidad no es un premio. Es una recuperación. Recuperas quien eras antes de temer. Recuperas quien eres ahora con Dios. Recuperas quien serás cuando el propósito tome forma completa en tu vida. Este no es solo un proceso de sanidad, es un renacimiento, milagros en movimiento, el final donde Dios te muestra que siempre estuvo trabajando. Hay momentos en los que miras hacia atrás y te das cuenta de algo que no viste mientras estabas luchando. Dios nunca dejó de moverse, nunca dejó de obrar, nunca dejó de acercarse a ti, incluso cuando tú sentías que te alejabas. Pero el miedo te cegaba, el dolor te nublaba, la ansiedad te hacía creer que estabas detenido, estancado, bloqueado. Sin embargo, mientras tú tratabas de sobrevivir, el Espíritu Santo estaba preparando un movimiento invisible que ahora comienza a revelarse. Los milagros no siempre llegan con ruido. A veces llegan como piezas que empiezan a encajar, como puertas que se abren sin esfuerzo, como oportunidades que antes no podías ver porque estabas enfocado en el temor, como personas que aparecen justo cuando necesitas apoyo, como ideas que iluminan lo que antes era confusión. Dios siempre estuvo moviendo esas piezas, pero solo ahora que tu miedo está siendo sanado, puedes reconocer su obra. El verdadero milagro no es que las circunstancias cambien de repente. El verdadero milagro es que tú ya no eres la misma persona que enfrentaba esas circunstancias. El temor que te paralizaba ya no te gobierna. La ansiedad que te robaba la claridad ya no domina tus decisiones. La inseguridad que te hacía retroceder ya no tiene autoridad en tu alma. El Espíritu Santo no solo cambió tu entorno, cambió tu postura, tu visión, tu sensibilidad, tu identidad. Por eso ahora puedes notar cómo Dios siempre estuvo formando un camino, incluso cuando tú estabas demasiado herido para verlo. Y a medida que tu corazón se libera, los milagros que antes parecían improbables comienzan a manifestarse. No porque Dios empezó a obrar ahora, sino porque ahora estás preparado para recibir lo que Él siempre quiso darte. Lo que antes te asustaba, ahora te impulsa. Lo que antes te frenaba, ahora te fortalece. Lo que antes parecía imposible, ahora parece parte del plan. Los milagros se vuelven visibles porque tu espíritu está alineado, tu mente está más clara, tu alma está más ligera. Dios te muestra que nada de lo que viviste fue tiempo perdido, que cada lágrima fue semilla, que cada noche oscura fue preparación, que cada miedo sanado abrió espacio para una bendición que no cabía en un corazón lleno de temor. Él te revela que mientras tú pedías un milagro externo, Él estaba trabajando en el interno. Y ahora que ambos se unen, tu vida entra en una nueva dimensión espiritual. Los milagros en movimiento no se detienen, se aceleran. Encuentran puertas abiertas que antes no existían para ti. Encuentran terreno preparado en tu alma. Encuentran una fe renovada que ya no mira desde el miedo, sino desde la confianza.
Descubres que Dios no llegó recién ahora. Descubres que Él siempre estuvo trabajando. Aún en tu silencio, aún en tu confusión, aún en tu temor. Él nunca dejó de escribir tu historia. Y este es el momento en que puedes ver claramente lo que antes solo podías creer. Este es el momento donde el propósito empieza a tomar forma sin que tengas que forzarlo. Este es el momento donde los milagros dejan de ser un deseo y comienzan a ser una realidad. Este es el momento en que tu alma, finalmente libre del miedo, puede decir con certeza: Dios siempre estuvo aquí. Dios siempre estuvo obrando. Dios siempre estuvo moviendo mi vida hacia algo mayor. Es el comienzo de la vida que el Espíritu Santo preparó para ti desde antes de que supieras que estabas destinado a más.